Bien, le damos gracias a Dios por este día, amén. Extienda su mano hacia acá, dígale: Padre, bendice a tu siervo, bendice a tu hijo, Señor, trae sobre él tu sabiduría, tu entendimiento, que hables, Señor, tu palabra, que hables tú, Señor, a través de él, y que nos muestres lo que hoy tú quieres hablar en nuestro corazón. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos anima, Señor, a entender más de ti, más de tu palabra. Ponga su mano aquí en su corazón, dígale: toca mi vida, Señor, en este momento. Trae sanidad si estoy enfermo, Padre, pero también trae de tu gloria sobre mi vida, Padre, para que yo pueda comprender cada milagro, cada bendición, cada promesa que tú has entregado. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Acompáñeme, por favor, a una escritura. Vamos a irnos pronto porque en cuanto a lo que tengo escrito, es algo que Dios me mostraba. Es de hace 2 semanas hemos estado platicando, compartiendo el que yo no esté fuera de lo que Dios me está diciendo, sino que pueda comprender las palabras que Él me da, las palabras que Él dice. La semana pasada hablábamos sobre 2 cuadras del desfile. Yo no quiero estar allá lejos sin que no me dé cuenta de lo que está sucediendo. Y creo que esta palabra va a poner un poquito más énfasis en lo que realmente Dios quiere que veamos. O sea, no podemos estar separados de la sociedad. Vivimos en una sociedad que puede ser lo que tenga, lo que esté viviendo, lo que esté sucediendo, pero debemos saber que tú y yo somos especiales, porque tú y yo somos hijos de Dios. No sé si lo sabes. Si somos hijos de Dios, no es porque yo tenga un orgullo, pero Dios me ve de una manera diferente, porque Él sabe que yo soy luz en medio de las tinieblas. ¿Lo creemos? Entonces es importante conocer esta escritura. Fíjese bien lo que dice Eclesiastés. Y vamos a leer el capítulo 7, el último versículo de Eclesiastés, capítulo 7, donde dice Salomón. Fíjese bien, ahorita vamos a hablar un poquito, voy a tocar varios temas, pero vamos a aterrizar en algo muy especial. Dice la escritura, Eclesiastés, capítulo 7, verso 29. Si lo tiene, léalo conmigo. Dice: he aquí, solamente esto he hallado. Repita conmigo: solamente esto he hallado. Salomón, un hombre sabio, puede entender y resumir una cosa que dice: yo solamente he hallado una cosa. ¿Qué dice? Que Dios hizo ¿a quién? Al hombre recto. Que Dios hizo al hombre ¿cómo? Recto. Pero ellos, ¿qué dice? Buscaron muchas perversiones. El contexto de Salomón puedo entenderlo de una manera en la que realmente su papá es David, pero David tenía sus esposas, tenía varias esposas, y cuenta la historia que David en una ocasión estaba su ejército en guerra, estaban allá en la guerra, y él salió de su balcón en su palacio y vio a una mujer y la deseó. Esta mujer se llamaba Betsabé. La manda a llamar, tiene un hijo con ella, no se da él cuenta de su cinismo, mandó matar a Urías, su esposo, y finalmente Natán viene y le dice que Dios sabe lo que hizo y descubre su pecado. No es que David lo haya descubierto, sino Natán viene y le da esa palabra, y entonces David sabe que Dios se dio cuenta. Finalmente ese niño muere, pero de Betsabé, con la mujer que él tuvo relación y tuvo ese hijo, el siguiente hijo fue Salomón. El siguiente hijo de David con Betsabé fue Salomón. Y ahí es donde yo digo, en un canto que cantamos, dice: de las tumbas y ruinas nacen nuevos jardines. ¿Quién se ha sentido a veces en una situación que ha hecho algo malo?
¿Quién se ha sentido en alguna vez una situación en la que así como David hizo algo malo y sin embargo cualquiera pudiera pensar ya mi vida es un desastre? Ya mi vida ya no va a tener una bendición, ahora sí ya estoy arruinado. No, de las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, dice la Escritura. Ese canto así lo dice. ¿Está usted aquí? ¿Cómo lo puedo entender? Pues Salomón fue uno de los hijos de David, que no fue de todas las demás esposas, fue de esa mujer con la que él, a lo mejor su vida se hicieron puras cenizas. Sin embargo, él se arrepiente. Y esto es algo que para mí es como muchos podemos ver que siempre va a haber una esperanza en la que Dios me va a llevar siempre a una fe, saber que mi vida está en las manos de Dios. ¿Lo cree? ¿Sí estamos aquí? Entonces fíjese bien, dice la palabra, Dios hizo al hombre recto, sin embargo el hombre tiende a buscar perversiones. Así lo dice la Escritura. Ahora fíjese bien, vamos a leer Proverbios capítulo 19 versículo 3. Proverbios capítulo 19 verso 3, dice la Escritura. Léalo conmigo, ¿qué dice? La insensatez del hombre, ¿qué dice? Tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Fíjese bien lo que dice esta Escritura. En esta versión dice: hay gente insensata que arruina su vida misma. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma. Dice, pero también luego le echa la culpa a Dios. Entonces, hay cosas que en muchas ocasiones así nos pasa, de que hacemos algo mal y luego me envuelvo en ese mal y todos sabemos que una pequeña mentira lleva a otra mentira y luego lleva a otra mentira y luego lleva a otra mentira y luego se hace como una bola de nieve y luego ya no pudimos salir porque ya está tan grande la bola de nieve que cuando se descubre ya es bien grande. A veces nosotros hemos tenido en muchas ocasiones situaciones en nuestra vida en la que entendemos que necesitamos una ayuda, necesitamos un apoyo, necesito que Dios me hable, que Dios me ayude, que me saque del hoyo a lo mejor en el que estoy viviendo. Y yo creo que Dios tiene en sus planes una misericordia para nuestras vidas. ¿Quién lo cree? Él tiene una buena voluntad para mí, porque Él me hizo recto. Y allí es donde yo puedo entender que en muchas ocasiones, así como David, hay muchas historias en la Biblia y que en muchas ocasiones nosotros podemos entender que Dios tiene siempre su misericordia en nosotros. ¿Está de acuerdo? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 al 3. 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 3 dice la palabra: así que, hermanos, léalo conmigo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio ¿de quién? De Dios. No fui, ¿cómo? Con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2. Pues me propuse, tuve como un propósito, estuve atento a no salirme de lo que tenía que hacer. Dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo. Y a este, ¿cómo? Crucificado. ¿Lo está leyendo conmigo? Versículo 3. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho ¿qué? Temor y temblor. Versículo 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue como persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Póngale ahí, subráyele, sabiduría de los hombres. Dice, sino ¿en dónde? En el poder de Dios. Y luego dice, sin embargo, verso 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, subraya allí, no de este siglo. Dice, ni de los príncipes de este siglo que ¿qué? Que perecen. Versículo 7,
mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios ¿qué? Predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, repite, subraya ahí, si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aquí quiero que vea algo. Aquí me voy a remontar un poquito a las cosas que estamos viviendo en la actualidad. Aquí quiero que veamos algo que usted y yo estamos viviendo. Muchos padres de familia también se me acercan y me están diciendo, hay muchas situaciones que se están viviendo en Estados Unidos, en el estado de California todavía más, y son cosas que están haciendo a Dios lo están haciendo a un lado de las escuelas. O sea, están quitando a Dios de las escuelas, están quitando a Dios, están haciendo muchas cosas. Y entonces dices tú, bueno, aquí yo puedo entender que Dios tiene misericordia y que de las cenizas puede hacer una cosa muy grande. ¿Usted lo cree? De las ruinas y de las tumbas puede haber una bendición muy grande. ¿Usted lo cree? Así como en Salomón, en el reino, en David, perdón, todo lo que vivió, las situaciones difíciles en su vida, pero el haberse arrepentido, él tal vez se sentía en lo más profundo y sin embargo Dios le exaltó a través de su hijo Salomón. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjese bien, dice la escritura, aquí mi fe, ¿dónde debe de estar fundada? Según la escritura, lo que leímos en 1 Corintios, dice, debe de estar fundada en el poder de Dios. Ahí debe de estar fundada mi fe. Dice la escritura, vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 2 al 3. Colosenses, capítulo 2, verso 2. Dice la escritura, léalo junto conmigo. Para que sean ¿qué? Consolados. ¿Qué? ¿Qué sea consolado? El corazón, dice, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas ¿de qué? Pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, al Padre y de Cristo. Quiere decir que no están a la luz. Quiere decir que hay que escudriñarlos, que hay que hacer algo en mi vida en lo que yo necesito entender. Dice, no es el arrepentimiento, porque vamos a ver realmente qué es lo que me dice la escritura. ¿Estás aquí? Fíjese bien, dice el versículo 3. En quien están ¿qué? Escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Voltee para acá. No tanto es el temor de Dios, Carlos. Fíjese bien, escuche muy bien esta palabra. Quiero que vea muy bien hacia dónde nos está llevando. ¿Por qué está escondido el conocimiento y el entendimiento? Hay cosas que muchas veces nosotros no lo vemos así tan a la manera de decir, es por esto, es por lo otro. No, fíjese bien lo que dice la palabra. Vamos a leer Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y vamos a leer varios versículos. Quiero que me tengan la paciencia desde Génesis 2 y vamos a leer desde el versículo 7. Es una historia que ya muchos no sabemos. ¿Estamos aquí? ¿Está usted aquí? Dice la palabra. Si lo tiene, léalo conmigo. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? ¿Y qué dice? Sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del
huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice la escritura, vamos a leer el versículo, vamos al 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? En el huerto de Edén, para que lo que labrara y lo guardase, lo cuidase. Verso 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto que podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que dice, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente que morirás. En la primera ocasión en la Biblia, porque acabamos de leer Génesis 2, donde apenas es la creación del mundo, apenas es la creación del hombre. Y aquí hay algo muy interesante. Es la primera vez que Dios habla de la muerte. Dice, ciertamente morirás. Entonces, aquí hay algo que yo quiero que veamos. ¿Por qué Dios pone en el huerto del Edén un árbol que no quiere que coma? Para multiplicarse Adán y Eva, para tener hijos. Todavía no habla ni de Adán ni de Eva. No habla nomás de Adán, no habla ni de Eva. Y todavía no querían ni hijos. ¿Por qué Dios pone un árbol? Piénsele bien. ¿Por qué Dios pone un árbol donde Dios no quiere que él coma? Pero todavía no habla de eso. Aquí yo estoy hablando hasta este versículo y vámonos en su tiempo. ¿Por qué habla de un árbol? Fíjese bien, voltee para acá. Está bien que todos tenemos un pensamiento, pero es importante que usted y yo aprendamos ahorita de Dios. Hay algo que yo quiero imaginarme, el por qué Dios pone allí ese árbol. Y lo vamos a ver precisamente en lo que dice versículo 23. Léalo conmigo. Perdón, vamos a leer el versículo 21. Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. De la costilla Jehová Dios tomó, hizo un hombre, una mujer, y la trajo al hombre. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora ¿qué? Hueso de mis huesos, ¿y qué más? Carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomado. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cómo? A ver, volteé para acá. ¿Cómo está hablando Dios de padre y madre a alguien que nunca tuvo papá y mamá? Adán y Eva, Dios los creó, pero Dios está hablando de padre y madre, porque Dios está apuntando hacia un futuro. ¿Estamos? Y dice, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Verso 25, este es el verso que debemos de comprender. Dice la palabra, estaban ambos ¿qué? Desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es importante ver ese versículo porque Dios hace al hombre y a la mujer y no se avergonzaban. Ahora, volviendo un poquito al tema de por qué Dios pone un árbol ahí que no quería que comieran, es porque, fíjese bien, Dios nos hace al hombre de una manera en la que Él quiere que seamos gente que pueda elegir. Si yo realmente no tengo en mi corazón un pensamiento, imagínese que yo soy Adán y aquí está Eva. ¿Estás aquí? Y de repente yo le digo a Eva, no hombre, de todas las mujeres, tú eres la mejor. Va a decir, pues ¿cuál es? Pues si nomás es ella. ¿Está aquí?
Oye, no, ¿cómo te amo a ti? Porque eres la única. Pues sí, es la única. Entonces Dios me pone en un lugar para que yo también, una vez habiendo escuchado a Dios, o decida escucharle a Dios, o decida saber que hay una obediencia que yo debo de hacer, que no nada más de mi boca para afuera, y que mis hechos y mi boca hablen otras cosas que Dios no quiere que yo hable, o que sea una persona que no dé testimonio de las cosas de Dios, o que le siga haciendo caso a Él. Entonces, en este caso, imagínese, Dios le dice: ok, tienes una elección, o me haces caso a mí, o no me haces caso a mí. O tienes vida, o mueres. Y entonces, ¿qué sucede? Capítulo 3, versículo 1, dice la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán, ¿qué? Abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí dice la palabra que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. ¿Codiciable para alcanzar qué? Sabiduría. Tomó de su fruto, lo comió, lo dio a su marido, el cual comió así como ella. Fue entonces, verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Conocieron que estaban desnudos. Subraye, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales, oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? No que Dios no supiera. Yo no creo poderme esconder de Dios, la Biblia así lo dice, pero lo está diciendo: ¿dónde estás? No porque Dios no supiera, sino que ahora estaba Adán en otra posición. Dice la escritura: él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Dios le dijo: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Habla de enseñanza. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. También la mujer le dijo, la serpiente me engañó. El punto es que en muchas ocasiones nosotros también tratamos de echarle la culpa a alguien por nuestras acciones. Lo veíamos la semana pasada. Sin embargo, aquí en esta escritura a mí me está llamando la atención mucho algo muy bonito. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando ellos fueron creados, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero cuando comieron de ese árbol del fruto que Dios les dijo que no comieran, se vieron desnudos. ¿Qué me enseña aquí la palabra? ¿Qué es lo que yo puedo comprender en todo esto? Cuando yo estoy conociendo sabiduría y entendimiento fuera, repito de nuevo, cuando yo tengo sabiduría y conocimiento fuera de la revelación de Dios, me aleja de la presencia de Dios, me aleja de los principios de Dios. Cuando yo tengo una enseñanza en mi vida, que estoy teniendo una capacitación fuera de la revelación de Dios,
me lleva a apartarme de la santidad de Dios. No sé si lo estás viendo. Si yo puedo tener sabiduría y entendimiento bajo la revelación de Dios, que yo creo que es lo que todos queremos, si yo tengo esa capacitación delante de Dios y enseñanza en el temor de Dios, nunca me voy a ver desnudo. ¿A qué me refiero en esto? Hay escuelas. Yo he estado un poquito buscando la historia con respecto a las escuelas que había antes, universidades muy grandes. Una de ellas que Dios me ha puesto a estudiar un poquito es Oxford. Es una universidad en Reino Unido. Esa universidad nace a principios del siglo XIX, estamos hablando de 1906 por allá. Y esa universidad, algo que tenía era que precisamente su eslogan es el Salmo 27, donde dice: Dios es mi luz. Imagínense cómo nace una universidad en el año de 1906. Yo estuve en una escuela primaria que dice: en el bien fincamos el saber. Ese era su eslogan. También estuve en una escuela donde era cristiana y nos pedían un eslogan, y mis hijos estudiaron ahí y le pusieron el eslogan, si están mis hijos no están, dice: un carácter forjado por el Espíritu Santo. Pero no querían que dijera Espíritu Santo. Como que se oye muy así religioso. Ok, total, forjando un carácter para el éxito. Y entonces yo me pongo a pensar en esa universidad en Reino Unido, una escuela de mucho renombre, que en aquel entonces estaba basada en un principio bíblico, que era el Salmo 27. ¿Era el Salmo qué? Allí dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Imagínense cómo ahorita las escuelas ya se olvidan de Dios. ¿Qué le está enseñando entonces? ¿Qué aprende un niño cuando ya no está bajo una enseñanza, bajo el temor de Dios? Le enseña a ser una persona avergonzado, con temor de Dios, pero no por un temor para reverenciarle y amarlo, sino esconderse. Ahí me lo está diciendo. Fue lo que hizo Adán y Eva. Se escondieron, se pusieron hojas de higuera. Dios supo este momento, y desde ese momento Dios empieza a profetizar también en el hombre. Desde ese momento Dios empieza a poner una profecía, porque Él mata a un cordero y con la piel los viste. ¿Qué estaba profetizando allí en ese momento Dios? Sobre Adán y Eva, que un día, en un futuro, iba a venir un cordero llamado Jesús, iba a morir, y Él me restauraría a una relación y a una intimidad nuevamente con Dios. ¿Lo estás viendo? Dios desde allí ya estaba profetizando. Dios desde allí ya estaba diciendo: un día así va a morir un cordero, para que tú aprendas que de las cenizas, del polvo, de las ruinas, yo puedo sacar algo muy grande. Dios tiene en su corazón el que nosotros podamos ver que no todo está acabado. Pudiéramos pensar: ya se habla de eso, no, ya se hace esto. Sí, está haciendo todo eso. Pero vamos a leer otro versículo. Acompáñenme por favor. Segunda de Corintios, capítulo 10,
vamos a leer desde el versículo 3, 2 Corintios 10, 3. Y antes de leerlo, quiero decirle una cosa. Que cuando Dios pone, para contestar la respuesta, allí, cuando Dios pone el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que finalmente Dios, una vez que les puso esas vestiduras y los saca del huerto y pone una espada para que no vuelvan a entrar y alcancen, dice la Escritura, alcancen el árbol de la vida. Dice, para que no sean como nosotros. Interesante. Dios, cualquiera pudiéramos decir, está hablando en plural, sí, porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él dijo, no sean como nosotros, conociendo el bien y el mal y habiendo alcanzado el árbol de la vida. Y aquí es donde yo digo, bueno, Señor, aún sigue la incógnita. ¿Por qué quedó allí? Porque Dios nos hizo hombres y mujeres de elección. ¿Sabes que Dios ama el libre albedrío? ¿Sabes que a Dios le encanta el libre albedrío? Qué bueno que decides, qué bueno que tomas una conciencia y decir, voy a hacer esto. Sin embargo, Dios me muestra siempre y me va a mostrar siempre el mejor camino. Porque su sabiduría me va a poder hacerme sentir no avergonzado, no desnudo. Siempre su sabiduría me va a llevar a una revelación más grande. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 10, le dije. ¿Está usted aquí? 2 Corintios 10 y les dije el versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Destrucción de fortalezas, derribando, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento. Versículo 6, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué quiere Dios? Que en mi vida haya una obediencia ¿qué? Perfecta. ¿A qué? ¿A la sabiduría del mundo o a la sabiduría de Dios? Me llama mucho la atención que hay una escritura, usted la ha leído, viene en Juan capítulo 4, que dice la palabra que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y dice la palabra que llega a Samaria y cuando llega a Samaria, los discípulos llegan. Jesús llega a las afueras de Samaria, los discípulos van a la ciudad a comprar algo de comer y Jesús se topa con la mujer samaritana. Y su duda o su plática siempre de la mujer samaritana es preguntarle a Jesús dónde era el monte donde se debería de adorar. Y entonces ya en esa plática Jesús le dice algo muy interesante. Le dice, mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y esa palabra, cuando ahí habla verdad, en el original es aletheia. Y yo empecé a investigar un poquito todo el trasfondo, la raíz de esa palabra aletheia, y me habla no solamente de una verdad, así, tal cual. ¿Sabes lo que más me llamó la atención? En que en algunas ocasiones esa misma palabra en el
en el Antiguo Testamento se usa como desnudo. Porque en el Nuevo Testamento se traduce también como genuino. ¿Como alguien qué? Genuino. Alguien que no tiene error. Alguien que es sincero. Alguien me platicó eso, que en unas ocasiones hacían los griegos las estatuas, las formaban y empezaban allá con el mármol, y de repente un pequeño cincelazo le tumbaba la oreja, le tumbaba la nariz, le tumbaba el labio. Y entonces lo que hacía esa persona, ese escultor, agarraba cera, se la ponía donde había tenido el error y luego la esculpía y le daba la forma. Cualquier persona que no conocía mucho se daba cuenta que esa estatua estaba completa. Sin embargo, no se daba cuenta que tenía un rellenito hecho con cera. Entonces, de repente la gente decía: yo quiero una estatua sin cera. ¿Cómo es que Dios también quiere nuestro corazón sincero? Ser sincero es genuino. Ser sincero es decir la verdad. Ser la verdad es por lo que Dios me dice, que yo quiero adoradores que me adoren en espíritu y en desnudos, genuinos, que no sientan vergüenza estar delante de mí, porque han derribado todo conocimiento, han echado fuera todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. No sé si estás aquí, pero la verdad, esto es para mí impresionante. Dios me está diciendo, va a haber verdaderos adoradores. ¿Dónde te lo puedo demostrar? Había ocasiones que los mismos profetas eran juzgados, criticados, eran hechos a un lado, los menospreciaban. ¿Sabes qué hacían? Pablo y no sé si en el Nuevo Testamento hubo también discípulos, no sé si fue Pedro y Silas, que en una ocasión estaban en una ciudad y muchos creyeron que eran los dioses de esta tierra. Uno era Júpiter y el otro era Saturno, no sé quién era. Y entonces imagínate, todos pensaron que ellos eran dioses. ¿Qué hicieron ellos? Lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento: rasgaban sus vestidos, rompían desde acá arriba sus vestidos, se dejaba ver su pecho, como diciendo: no. ¿Qué le están diciendo al pueblo? No es por algo inmoral, no. Lo que le estaban diciendo al pueblo: mira, yo estoy bien delante de Dios. Yo no me avergüenzo de lo que estoy diciendo delante de Dios. Yo soy sincero delante de Dios. Lo que te estoy diciendo en este momento es algo tan importante que quiero que escuches. Él es el Dios verdadero. Él es el único. Ellos estaban diciéndole a la gente, y por eso era una señal, era rascarse y decir: no tengo nada que ocultarme, yo no tengo vergüenza de lo que estoy diciendo. Soy un verdadero adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. Wow. Yo digo wow, así. ¿Por qué? Porque bíblicamente me está hablando cosas cuando yo entiendo el que hay situaciones en mi vida en el que yo necesito verdaderamente tomar una decisión: o como de ese árbol o le hago caso a Dios. Pero Él me da la oportunidad de ser un hombre o una mujer con un libre albedrío. Dios no creó al hombre programado para amarlo a Él. No lo creó así.
Dios no dijo: aquí voy a poner un chip chiquito para que sepas que yo soy Dios y que siempre me debes de amar. No. Dios me va enamorando. Dios me va enseñando, diciéndome que Él es bueno. Otra vez, volvemos así para que se oiga bien. Dios me va enamorando. Dios me va enseñando que Él es bueno. Ahora sí, ya, se puede grabar. Porque todo el tiempo. Y eso es algo que Dios va creando en mi corazón. Me ha tocado últimamente ver gente que, gracias a Dios, nos observa y a lo mejor ahorita nos está viendo. Ha vivido por situaciones difíciles que los llevan a situaciones donde ya se cayó todo, ya como David, ya me agarraron en mi situación y ya. Y nomás le digo: ¿sabes qué? Pero Dios es bueno. Y entonces ellos dicen: oh, sí es cierto, a pesar de esas cenizas, Dios es bueno. Hay cosas que tú y yo podemos comprender. Y quiero que pase el del teclado, estamos por terminar. Voy a leer esta última escritura y está un poquito también larga, pero viene en Romanos. Esa a lo mejor no la tienes ahí en tu en la lista que viene allí, pero vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, verso 18. ¿Está listo? ¿Estás aquí? ¿No estás dormido? Como que nomás 10 no están dormidos, pero está bien. ¿No estás dormido? Ok, dice la palabra: porque la ira de Dios, verso 18, la ira de Dios ¿se qué? Revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo detienen la verdad? Con injusticia. Yo no quiero que mis hijos se alejen de la verdad. Yo quiero que mis hijos aprendan la verdad. Y si no se los enseñan allá, pues me tienen a mí para enseñárselo. No me lo va a traer a mí, no. O sea, lo tiene a usted, amén. Diga: me tienen a mí para enseñarle la verdad de Dios. Por eso es importante la escuela de ministerio también. Porque yo, ¿qué le voy a enseñar a mi hijo si yo no tengo nada que ofrecerle? Dice el verso 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios, ¿qué? Se lo manifestó. Imagínense aquí, quiero que vea algo. Para mí no hay ateos. Para mí no hay gente que dice que no cree en Dios. Según este versículo, Dios ya se lo manifestó, ahí está en su corazón. Dice el versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ¿qué? ¿Se hacen qué? Visibles. ¿Desde dónde? La creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esa gente que dice que es atea puede decir: sí, ese es lo fabricaron, sí, es un banquito, sí, o una mesita, pero nadie lo fabricó. Y tú te quedas así: es un banco y nadie lo fabricó. Esa silla en la que está sentado, sí la creo, que ahí está la silla, pero no hubo quien la fabricara. Ese pajarito que ves volando, no, nadie lo hizo. No puede ser así. Si simplemente ese ventilador que te da aire cuando tienes calor, no, nadie lo hizo. Como que aquí me dice la palabra: de modo que no tienen excusa.
Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Importante enseñar a nuestros hijos a dar gracias aún por los alimentos que están en la mesa, y usted se va a comer y ellos también van a comer, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, de los reptiles. Por lo cual Dios también los entregó ¿a dónde? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. De las cenizas Dios puede hacer algo grande. De las ruinas y tumbas Dios te puede llevar a tener un matrimonio exitoso, una familia con hijos poderosos en el Señor, firmes en la palabra. Sí. Cualquier cosa que en este mundo usted y yo veamos, simplemente váyase al origen. Simplemente regrese hasta donde está Adán y Eva. Vea, observe. El conocimiento, la revelación, el conocimiento que yo obtengo sin la revelación de Dios me hace vivir vergüenza. Me hace llevar incluso leyes de hombres que son todavía mucho más difíciles de cumplir que simplemente cumplir lo que Dios me dice. Me hace vivir en ocasiones normas de hombres, conflictos estrictos donde se me hace muy difícil. Ok, los hago, pero de noche no los hago. Wow. Ahí ya no hay una persona, un ser genuino. Dios nos quiere en verdad. Dios nos quiere sinceros. Mujer, Dios te quiere sincera, para que se oiga la cera, ¿verdad? Nos quiere gente sincera para hacer también a los hombres. Nos quiere gente de verdad. Nos quiere gente comiendo ahora de ese árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesucristo.
cuando comemos de ese árbol de la vida, cuando disfruto el conocimiento, la sabiduría bajo la revelación de Dios, wow, olvídese. Pregúntele a los que tomaron el encuentro este fin de semana. Cuando usted toma la sabiduría y el entendimiento de Dios bajo la revelación de Dios, usted no se siente avergonzado de nada. Usted se siente en el poder de Dios. Yo deseo en mi corazón que de veras esto le haya bendecido. Salimos del encuentro, traigo un poquito hinchados mis pies por estar tanto tiempo parado, pero aún así anoche llegamos, platicamos, convivimos como familia. Me acosté temprano, pero a las 4 de la mañana el Señor me dice: hey, ya, levántate, tengo algo que decirte. Está bien, Señor, aquí estoy. Y esto son cosas que Dios ya me había entregado, son cosas, versículos que ya los habíamos hablado aquí. Nuestra fe debe de estar fundada, basada en el poder de Dios. Mi fe debe de creerle a Él. Mi fe debe de entender: sí, me equivoqué, sí, yo tuve ese error, sí, pero Dios ya me perdonó. Y Él puede sacar un hijo sabio, que un futuro rey de mis entrañas. ¿Lo cree? ¿Sí lo cree de veras? Ok, póngase de pie entonces. Quiero que le diga al que está a su lado, no es el que viene vestido de azul, no, es el que está a su lado. Dígale: necesitamos la verdad. Pero la verdad con la revelación de Dios. Me falta todavía estudiar algunas escuelas que siento que fueron creadas también bajo conceptos bíblicos. Universidades. Voy a seguir investigando, pero me llama mucho la atención esta escuela, Oxford, de Reino Unido, donde él basó su eslogan diciendo: Dios es mi luz. Universidad prestigiada a nivel mundial. Así nació. Pero no le voy a dar la mala noticia. Simplemente cuándo nació, cómo nació, por qué nació así. Pero finalmente sucede lo mismo, que se apartan de Dios y se envuelven en sus propios razonamientos. Y tristemente el origen con el que esa escuela había nacido y crecido, en muchas ocasiones se aparta. No nos extraña, ¿verdad que no? Busquemos nosotros tener mi enseñanza con mi hijo, con mi hija, en el temor de Dios, enseñarle la verdad, saber que Dios puede hacer de nuestras generaciones futuras una nación